El Imperio Romano está al borde del colapso, mientras que la tradición se desvanece de la noche a la mañana. Los altares, que antes aguardaban en su interior las estatuas de los dioses, ahora están vacíos. El humo de los sacrificios ha sido reemplazado por himnos cristianos. Pero entre los escombros de un mundo que muere, un hombre se levanta. Su nombre es Flavio Claudio Juliano, o también llamado por los cristianos Juliano el Apóstata. Nieto de Constantino, iniciado en los misterios eleusinos y devoto de Mitra, se alza como última esperanza de Occidente. Su sueño: devolverle el alma a Roma. Nos hallamos más allá que un simple relato de historia. Se trata de un drama espiritual, una cruzada entre el bien y el mal, la razón o la barbarie, la salvación o la perdición. Juliano el Apóstata, el último salvador de Occidente. Roma ha abandonado a sus dioses. El cristianismo, una secta galilea hace apenas unos años perseguida, se ha convertido en la nueva religión oficial. Desde Constantino hasta Constancio II, los emperadores se alinean con la nueva fe. El viejo mundo se apaga lentamente. Los oráculos callan y con ella la voz de Apolo. Los templos se cierran y son vandalizados. La filosofía clásica empieza a verse con sospecha. La auténtica tradición sobrevive apenas en círculos ocultos de Atenas y Alejandría. La crisis no es solo política, es ontológica. Juliano nace en el año 331 después de Cristo. Su infancia está marcada por la violencia. Su padre y su hermano son asesinados en una purga imperial. Él y su hermanastro Galo sobreviven por poco. Así lo cuenta el mismo Juliano en su epístola a los atenienses. 6 de mis primos, que eran también suyos, y mi propio padre, que era su tío, así como otro tío que compartíamos de parte de padre y mi hermano mayor, fueron ejecutados en previo juicio. En cuanto a mi hermano, quiso matarnos, pero en su lugar impuso el exilio. Fue enviado al auxilio, donde lo educan tutores cristianos, pero en secreto empieza a estudiar a Platón, Homero y los poetas órficos. Su mente se forma en la contradicción entre la cruz y el laurel. En secreto es iniciado en los misterios de Eleusis. Más tarde se une al culto mitraico. Aprende teurgia, astrología y los principios de la armonía universal según el neoplatonismo. Cree que los dioses no son solo símbolos, sino manifestaciones de realidades espirituales. Para Juliano, Helios es el logo solar, principio de orden y belleza en el cosmos. Su filosofía se basa en la unidad entre razón, religión y tradición. La sabiduría de los antiguos es más profunda que las novedades de los galileos. Su primo Constancio II lo nombra César de la Pars Occidentalis en el año 355 después de Cristo. Tras ello, es enviado a la Galia para rechazar la invasión germánica que acecha el lugar, demostrando ser un líder brillante. A pesar de su joven edad, logra reorganizar las legiones, pacifica la frontera del Rin y se gana el respeto de sus tropas. Viste como los soldados, duerme entre ellos, lucha en primera línea. Es amado por el ejército, pero cada vez más odiado por la corte de Constantinopla. Allí comienza a soñar con una restauración no solo política, sino religiosa. En el año 361 después de Cristo muere repentinamente Constancio II, tras lo que Juliano se convierte en su sucesor. Desde entonces ya no ocultará su fe, a lo que inicia una restauración religiosa a gran escala. Restituye templos, reactiva sacerdocios, lanza una campaña ideológica, prohíbe que los cristianos enseñen literatura y retórica, denunciando que su hipocresía les impedía comprender a los autores clásicos. Quien desprecia a los dioses no debe enseñar a Homero. En competencia con el cristianismo, trató de innovar la religión reorganizando el paganismo como una religión unitaria, con jerarquías, liturgias y una moral basada en la razón. Durante su reinado, Juliano no se limitó a gobernar simplemente, sino que dedicó parte de su mandato a transmitir la razón que tanto defendía. Sus obras incluyen himnos, sátiras, cartas, tratados filosóficos. El más polémico fue contra los galileos, donde critica el cristianismo como irracional y desarraigado. Para él, los cristianos han distorsionado la herencia judía y despreciado el orden cósmico. En contra de la creciente moral semítica, su pensamiento antagónico mezcla Platón, mitología y teurgia. Su estilo recuerda a Marco Aurelio, pero con un tono más combativo. El ascenso de Juliano inquieta a los obispos, que temen perder el poder ganado durante las últimas décadas. Si bien toleró el cristianismo y judaísmo, su política los debilitó y los excluyó a nivel personal. Además, puso en marcha innovadores proyectos para la época, como fomentar una educación pública basada en la moral y filosofía grecolatina, pues Juliano argumentará que la causa del creciente número de adeptos a la fe galilea se debía a su ignorancia. A partir de entonces, grandes figuras como Gregorio Nacianceno y, siglos después, Juan Crisóstomo lo llamaban blasfemo, loco, anticristo, lo que le pondrá en contra de gran número de cristianos. Es a partir de aquí cuando la historia cristiana lo etiqueta como el apóstata. Pero, ¿es esto realmente justo? Un alma noble, pero extraviada. San Jerónimo.
Cuando todo parecía ir según lo planeado, Juliano mandó a su médico Oribasio de Pérgamo a visitar el antiguo oráculo de Delfos en el año 362 después de Cristo, que ya estaba abandonado y en ruinas. Ofrecía allí sus servicios y los del emperador Juliano al templo, y a cambio oyó la última profecía de Pitia, la sibila de Delfos. Di a tu rey que el gran templo se viene abajo. Aquí ya no mora Febo, ni brota el laurel sagrado. Las fuentes de la profecía se han secado. Las voces ya no hablan. Para rematar, el año siguiente, Juliano, ya emperador, emprende su última gran empresa, una campaña contra Persia. Al principio, todo avanzó con fuerza y estrategia. Los dioses parecen sonreírle, pero comete un acto simbólico y fatal. Quema su flota en el Tigris. Lo hace para forzar a sus hombres a avanzar sin vuelta atrás, pero también se corta su única ruta de escape. Avanzaban por un terreno hostil, sin provisiones, bajo el sol abrasador de Mesopotamia. El ejército se agota. En una emboscada, Juliano es herido por una lanza. Nadie sabe con certeza si fue persa o uno de los suyos. En su lecho de muerte rechaza los ritos cristianos, no llama a sacerdotes, sino a filósofos, murmura palabras estoicas y, según una leyenda tardía, lanza su última frase al cielo. «Galileo, has vencido», aunque parece ser una frase cristiana atribuida falsamente a él. Incapaz de volver a casarse tras la muerte de su esposa, no deja heredero. Su visión del mundo muere con él. La vida es un sueño breve. Yo he vivido con dignidad. Finalmente, Teodoso I sucedió a Juliano en el cargo, estableciendo como única religión oficial el cristianismo y prohibiendo cualquier otro culto. Después mandó degollar a la Pitia, cumpliendo la profecía. Las voces ya no hablan. También mandó cerrar el templo y jamás se volvió a abrir. Entonces, el oráculo declaró que todo había terminado. Tan solo 5 años después, Teodoso I murió, y 30 años después, Alarico y los visigodos saquearon Roma. ¿Y si la lanza no lo hubiera alcanzado? ¿Y si Juliano hubiera vivido 20 años más? Podría haber consolidado un estado filosófico, un imperio guiado por el neoplatonismo y el respeto ritual a los dioses antiguos. Tal vez habría frenado la expansión cristiana, tal vez habría logrado una síntesis entre razón, mito y poder. Pero incluso antes de su muerte, el mundo ya giraba en otra dirección. El cristianismo ofrecía algo que el paganismo no pudo codificar: redención universal, estructura, misión. Los dioses de Juliano eran sabios, pero mudos. El oráculo de Delfos lo había advertido años atrás. El templo ha caído. Apolo ya no habla. Juliano no luchaba contra el cristianismo. Luchaba contra el tiempo, y el tiempo no se detiene. Juliano fue el último emperador pagano, y el único filósofo que gobernó Roma. Tras su muerte, los emperadores cristianos escribieron la historia. Sus reformas se disolvieron. Hoy Juliano es mito. Para los neopaganos, un mártir. Para los filósofos, un intento fallido de armonizar poder y sabiduría. Para los historiadores, un último rayo de luz antes del crepúsculo. Juliano no salvó a Roma, pero nos dejó una advertencia: incluso los dioses pueden morir si nadie recuerda sus nombres.